Torres Albana, el castillo donde el infierno respira. Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. La leyenda susurra entre los viñedos y las colinas del Baix Llobregat. Un nombre evocado con temor y fascinación, Torres Albana, conocida por algunos como la Torre Salvada, pero para muchos más, el castillo del infierno. Sus muros de piedra centenarios se alzan como un recordatorio silencioso de una historia oscura, impregnada de tragedias, desesperación y lo inexplicable. No es fácil encontrar información concreta sobre sus orígenes. La documentación oficial es escasa, casi inexistente, alimentando la especulación y amplificando el aura de misterio que envuelve a esta construcción del siglo X. ¿Por qué este enclave, con un potencial arquitectónico innegable, ha sido abandonado durante tanto tiempo? Algunos aseguran que la respuesta reside en las fuerzas sobrenaturales que ahora lo habitan. Una actividad paranormal tan intensa que ahuyentó incluso a aquellos más curiosos o atrevidos. O la experiencia de adentrarse en Torres Albana después del anochecer es descrita por quienes se han arriesgado como un encuentro con una casa ya habitada. Una sensación palpable de ser observado, de no estar solo. Pero para comprender la magnitud de esta energía oscura, uno debe sumergirse en las historias que sus paredes parecen susurrar. Historias macabras, inquietantes, tejidas a lo largo de los siglos. El espectro de la anciana y las niñas perdidas. La leyenda más difundida gira en torno a una anciana encapuchada, con un pañuelo negro que oculta su rostro, que acechaba el perímetro del castillo. A quien tuviera la osadía de estacionar cerca, se acercaba con paso lento y preguntaba con voz gutural, ¿Han visto a mis niñas? Aquellos que, movidos por la compasión o la ingenuidad, bajaban para ofrecer ayuda, descubrían con horror la verdad. Una figura incorpórea, sin piernas, flotando a unos centímetros del suelo. Un rostro pálido y deforme, un grito silencioso de desesperación. El espectro se desvanecía en un instante, fundiéndose con los muros pétreos como si nunca hubiera existido. Junto a esta figura fantasmal, otro fenómeno atormentaba la noche, la aparición de dos niñas pequeñas agarradas de la mano, corriendo entre las sombras. Vestidas una de azul y otra de rosa, sus risas infantiles se mezclaban con el viento, un eco perturbador que helaba la sangre en las venas. ¿Qué buscaban estas criaturas? ¿A quién esperaban? La respuesta parece estar enterrada en los recovecos más profundos del castillo. El secreto oculto de la planta superior. Y regarendo en el día sonidión ronalían el instalación. Una habitación en particular se ha convertido en el epicentro de las teorías más descabelladas. Allí hace décadas vivió una joven con una mente perturbada, víctima de un aislamiento cruel y despiadado. Considerada un estigma por la comunidad, sus padres la recluyeron en la planta superior del castillo, condenándola a una vida de soledad y oscuridad, sin contacto con el mundo exterior, sin luz, sin esperanza, hasta su muerte prematura. Hasta su muerte prematura. Se dice que este trágico destino explica la aparición más aterradora de Torres Albana, un espectro femenino vestido de blanco, marcado por una profunda herida de bala en la frente. Testigos afirman haber visto a esta figura asomarse por las ventanas, pero aquellos que intentaron acercarse descubrieron con pavor que la planta superior había desaparecido, dejando solo unas vigas carcomidas como vestigios de un pasado olvidado. Ataques invisibles y duelos fantasmales. Las historias de visitantes atormentados se multiplican, empujones inexplicables en las escaleras, sombras danzantes que se mueven sin motivo aparente, luces intensas que parpadean en la oscuridad. El sonido atroz de espadas chocando en un duelo eterno. Algunos incluso relatan experiencias traumáticas durante sesiones de Ouija, afirmando haber sido atacados por fuerzas invisibles y atrapados en un torbellino de miedo y desesperación.
La sombra de la muerte, el año 2000 y el suicidio. En el año 2000, una tragedia sacudió a la comunidad local. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias y burlándose de los fantasmas, decidieron explorar Torre Salvana. La noche terminó con un estruendo terrible. Una viga del techo se desprendió, aplastando mortalmente a uno de ellos. Un recordatorio brutal de que algunas puertas es mejor no abrir. Y la lista continúa. En 2010, el hallazgo macabro de un hombre suicidado en uno de los pasillos añadió una nueva capa de horror a la leyenda del Castillo del Infierno. ... Una puerta al infierno? ¿Y serio ayer condenando listo yo me miras ayer a esto? La intensidad de estos fenómenos ha llevado a algunos a creer que Torre Salvana es mucho más que un simple edificio embrujado. Podría ser, como se rumorea, una puerta de acceso al infierno, un lugar donde entidades poderosas, incluso más allá del alcance de Lucifer, están prisioneras. Un legado en peligro. Entonces, en Dios sobrevivir, Dios a tener en tierra cercano o al parecerse. A pesar de estar catalogada como bien de interés cultural desde 1988, Torre Salvana sigue siendo víctima de actos vandálicos por parte de grupos juveniles. El futuro del castillo es incierto, su legado amenazado. ¿Será restaurado para ser admirado y preservado? ¿O continuará sumido en la oscuridad, un monumento a la tragedia y al terror? El testimonio de los ancianos. Durante una visita reciente me encontré con un matrimonio que paseaba cerca del castillo. Al preguntarle por las leyendas locales, el hombre me respondió con seriedad: de día es hermosa, pero de noche. No se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Sus palabras resonaron en mi mente, un eco sombrío de los misterios y terrores que acechan entre los muros del castillo del infierno. El castillo olvidado que vigila una puerta al abismo Santa Coloma de Cervelló, Barcelona, Pentachicien. Contempla su silueta imponente contra el cielo crepuscular. Una ruina desafiante, erguida sobre las colinas del Baix Llobregat como un espectro del pasado. Torre Salvana o Castillo del Infierno, según sus detractores, es mucho más que una simple estructura en decadencia. Es un enigma histórico, un imán para lo paranormal y quizás la llave a algo inquietante. Originalmente no era un castillo de pesadillas, sino una centinela vital con teorías. Volviendo al siglo X, Torre Salvana formaba parte integral de la formidable línea defensiva de la Marca Hispánica, una barrera estratégica que protegía a Barcelona de las incursiones musulmanas desde el río Llobregat. Dominaba el paso crucial y controlaba el camino hacia la ciudad condal, un baluarte de piedra en la frontera entre mundos. Perteneció a los poderosos señores de la baronía de Cervelló, una élite que gobernaba estas tierras con mano firme. Con el tiempo su función evolucionó. Si bien sus cimientos permanecen románicos, testimonio de su origen defensivo del siglo X y XII, la estructura actual revela adiciones góticas y posteriores, fruto de las renovaciones de los siglos XIII al XV. Probablemente, con la consolidación cristiana, perdió parte de su propósito militar para integrarse en una explotación agrícola o convertirse en la residencia de una poderosa masía señorial. La familia Salvana, que le da nombre, ostentó sus dominios durante un período incierto de la historia, dejando su huella en las piedras y los rumores que circulan a su alrededor. Lo que hoy vemos no es simplemente una torre, sino los restos fragmentados de un complejo más extenso. Una casa fuerte, un pequeño castillo con murallas y dependencias anexas, ahora reducidas a un laberinto de ruinas. Un recordatorio tangible del paso inexorable del tiempo y el abandono devastador. Un tesoro patrimonial abandonado, la ironía es palpable, casi cruel. Torre Salvana fue declarada B cultural de interés nacional,
Vicin, en 1988, la máxima categoría de protección para el patrimonio histórico catalán, un reconocimiento oficial de su valor incalculable. Sin embargo, a pesar de esta distinción, se desmorona lentamente ante nuestros ojos. ¿Por qué este abandono? ¿Por qué un tesoro cultural está siendo consumido por la decadencia? La respuesta, según muchos, reside en algo más que simple dejadez, una fuerza oculta que impide cualquier intento serio de restauración. Una presencia inexplicable. La propiedad privada complica aún más las cosas. Aunque los propietarios están teóricamente obligados a mantener el status vicin, la falta de acción es un punto recurrente y alimentador del misterio. ¿Ocultan algo? ¿Temen despertar aquello que duerme en sus entrañas? Un contraste inquietante. La proximidad a Gaudí, la ubicación de Torre Salvana, no es casual. Está situada a escasa distancia de la colonia Güell, el ambicioso proyecto de Antoni Gaudí y patrimonio de la humanidad. Los visitantes que acuden para admirar las maravillas modernistas del genio catalán suelen acercarse a contemplar la torre ruinosa, atraídos por su silueta espectral y las leyendas que la rodean. El contraste es impactante. La genialidad creativa de Gaudí frente al deterioro ominoso de Torre Salvana, una yuxtaposición que intensifica el aura de misterio y temor. Más allá del folclore, un lugar peligroso. Las historias fantasmales son abundantes, pero la realidad es aún más peligrosa. El lugar está plagado de riesgos reales, derrumbes inminentes, fragmentos sueltos, una estructura que se desmorona sobre sí misma. La leyenda del niño muerto en el año 2000 no es solo un cuento macabro, es un recordatorio aterrador de la fragilidad de las piedras y la vulnerabilidad humana. El vandalismo y la presencia de personas con intenciones oscuras, desde rituales profanos hasta simples botellones, añaden una capa adicional de inseguridad a este lugar maldito. El mundo urbex y el auge del paranormal. En los últimos años, Torre Salvana ha ganado notoriedad en el mundo urbex, exploradores urbanos, y entre los aficionados y profesionales de la investigación paranormal. Las historias se multiplican, las evidencias, psicofonías grabadas, fotografías borrosas, vídeos con sombras inexplicables, circulan por Internet alimentando un fenómeno social en sí mismo, la fascinación por lo desconocido. El origen de los mitos. Si bien historias como la niña emparedada o la mujer con una herida de bala son tropos clásicos del folclore de fantasmas, la leyenda de la anciana sin piernas, que se arrastra silenciosamente preguntando por sus niñas, parece ser específica de Torre Salvana. ¿Podría esta historia tener un origen real? ¿Está basada en una tragedia olvidada? ¿Un evento traumático que resonó en las paredes del castillo y se transformó con el tiempo en una leyenda? De puerta al infierno a símbolo de abandono. A pesar de la persistencia de leyendas sobre puertas al infierno y rituales satánicos, no hay constancia histórica o arqueológica que sugiera cultos extraños asociados al lugar antes de su abandono moderno. Estos elementos parecen ser adiciones recientes, una capa más de misterio añadida por la imaginación popular a un lugar ya cargado de historia y temor. El nombre Castillo del Infierno es relativamente reciente, acuñado precisamente para reflejar el ambiente siniestro que lo envuelve. Un dato interesante: Torre Salvana compite con el Hospital del Tórax de Terrassa por el título de lugar más embrujado de Cataluña y España en círculos paranormales. La comparación con la cripta de Gaudí es recurrente para contextualizar su importancia cultural, aunque su estado actual contrasta dolorosamente con la brillantez modernista que se encuentra tan cerca.
Almirante Ernista, que se encuentra tan cerca. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde los ecos del pasado resuenan en las piedras y donde algo más acecha entre las sombras. Un castillo olvidado que vigila una puerta al abismo. La Casa de las Siete Chimeneas. Secretos reales de un palacio misterioso, Madrid, España, Surgare. Detrás de la imponente fachada neoclásica, que hoy alberga el Ministerio de Cultura Español, se esconde una historia tan oscura como fascinante. Un relato tejido con hilos de pasión prohibida, traición real y muertes inexplicables. La Casa de las Siete Chimeneas no es solo un edificio, es un portal a un pasado turbulento, un lugar donde las almas en pena aún vagan entre sus muros centenarios. Atormentadas por tragedias que la historia oficial jamás ha querido reconocer del todo. La leyenda local habla con fervor de 3 espectros atrapados dentro de este palacio maldito. El fantasma de Elena, una joven deshecha por el dolor, una novia degollada en los sótanos y un hombre cuyo cuerpo fue brutalmente emparedado. Condenado a la oscuridad eterna de Carna. Pero esta no es solo una leyenda urbana, es una historia que se ha transmitido de generación en generación, alimentada por testimonios escalofriantes de empleados y visitantes que han experimentado fenómenos inexplicables dentro del edificio. Un regalo real oscurecido por la tragedia. La Casa de las Siete Chimeneas nació a finales del siglo XVI, una joya arquitectónica erigida por orden del propio rey Felipe II para celebrar el matrimonio de su hija Elena con un capitán de la Armada Española, el valiente Zapata. El palacio debía ser un símbolo de amor y prosperidad, pero pronto se transformó en un escenario de desolación y muerte. Apenas unas semanas después de establecerse en su nuevo hogar, el capitán Zapata fue llamado a servir al rey en la sangrienta batalla de San Quintín. La derrota y la muerte del capitán sumieron a Elena en una espiral de luto y desesperación. Se encerró en sus aposentos, cortando toda comunicación con el mundo exterior hasta que un día sus sirvientes encontraron su cuerpo sin vida en su alcoba. Pero aquí es donde la historia se torna verdaderamente escalofriante. No fue una muerte natural. Los relatos de los presentes describen signos evidentes de violencia, un detalle que alimentó una oscura sospecha. ¿Había sido Elena asesinada? Susurros en la noche y el rey desesperado. El rumor se extendió como pólvora por Madrid. Felipe II, obsesionado con la belleza de Elena, la había estado visitando en secreto, cubierto con una capa para ocultar su identidad. Había exigido Elena algo que el rey no estaba dispuesto a dar. O quizás Ana de Austria, prometida real y futura reina, veía en Elena una amenaza a sus ambiciones. La verdad jamás se reveló. Antes de que las autoridades pudieran investigar la muerte de Elena, su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Un misterio sin resolver que dejó al palacio marcado por una sombra de sospecha y horror. Una nueva pareja, una muerte cruel. La maldición parecía no dar tregua. Años después, una nueva pareja se mudó a la Casa de las Siete Chimeneas. Su felicidad duró apenas un día. La joven esposa fue encontrada brutalmente asesinada en los sótanos del palacio, con un puñal clavado en el corazón. La única pista, unas arras que, según algunos, pertenecían al propio rey Felipe II. ¿Era esta la amante olvidada de un monarca implacable? ¿Una víctima colateral de las intrigas palaciegas? Nadie fue juzgado. Y el alma de la joven se sumó a la legión de espíritus atormentados que habitaban en la Casa de las Siete Chimeneas. Espectros errantes y antorchas encendidas. Los vecinos comenzaron a hablar de apariciones nocturnas, figuras espectrales que vagan por los pasillos, ventanas iluminadas por antorchas fantasmales.
Pero la aparición más constante era la de una joven vestida de blanco, su rostro oculto tras un velo de dolor, mientras recorría los tejados con una antorcha en mano, golpeando su pecho en señal de angustia. La casa de las 7 chimeneas pasó por numerosas manos, convirtiéndose en el hogar de nobles, terratenientes y figuras influyentes, pero la leyenda persistía, tejiendo una aura de misterio y temor a su alrededor. Descubrimientos macabros en los sótanos han dicho les perdió de Durste. La historia dio un giro inesperado a finales del siglo XIX, cuando durante unas reformas para convertir el palacio en sede del Banco de Castilla, se encontró algo que heló la sangre, un cadáver oculto entre los viejos muros de los sótanos. Junto al cuerpo, una pesada bolsa llena de monedas de oro pertenecientes a la época del rey Felipe II. Pero lo más perturbador estaba por venir. En 1960, nuevas reformas desvelaron un secreto aún más horrendo. Otro cadáver emparedado en los muros del sótano. Esta vez se trataba de un hombre, cuya identidad seguía siendo desconocida. ¿Cuántos secretos macabros escondían realmente las paredes de la casa de las 7 chimeneas? Un ministerio con fantasmas. Hoy en día los empleados del Ministerio de Cultura que trabajan en el edificio hablan al respecto con cautela. Susurros inexplicables en los pasillos vacíos, puertas que se abren y cierran solas, sombras danzantes a contraluz. ¿Son simplemente producto de la imaginación? ¿O son las voces silenciosas de aquellos que murieron trágicamente dentro de esas paredes, atrapados para siempre entre el pasado y el presente? La casa de las 7 chimeneas se erige como un monumento a los secretos olvidados, una advertencia escalofriante sobre los peligros del poder, la pasión prohibida y la oscura herencia de la historia española. Un lugar donde la realidad se funde con la leyenda y donde las almas en pena aún buscan justicia entre las sombras. La casa de las 7 chimeneas, un palacio embrujado, revela secretos oscuros. Madrid. En el corazón palpitante de Madrid, donde la Plaza del Rey se encuentra con la calle de Infantas, se alza una construcción que desafía al tiempo y a la lógica. No es solo un edificio imponente, sede actual del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un portal hacia un pasado turbulento, una cápsula del tiempo repleta de tragedias, secretos reales y susurros fantasmales. La casa de las 7 chimeneas. Durante siglos la leyenda ha tejido una trama macabra en torno a este palacio. Se habla de una joven noble, Elena de Ledesma, deshecha por el amor y presa de un destino fatal. Un romance prohibido con el mismísimo rey Felipe II, o tal vez una víctima silenciosa de las intrigas palaciegas. Y lo más escalofriante, la desaparición de su cadáver, un misterio que persiste hasta nuestros días. Un legado arquitectónico marcado por el dolor. La casa no siempre fue este majestuoso edificio. Sus cimientos fueron puestos a mediados del siglo XVI por Antonio Sillero, en una época en la que Madrid se convertía en el epicentro de un imperio en expansión. Las reformas posteriores, con la impronta de Juan de Herrera, arquitecto del Escorial, le otorgaron una elegancia y solidez que reflejaban el poderío español. Sin embargo, son las 7 chimeneas, añadidas siglos después por el adinerado banquero Genovés Baltasar Cataneo, lo que realmente la define. Un número simbólico, una declaración de intenciones. La especulación corre como viento entre sus muros. El fantasma de Elena, una tragedia real o una simple leyenda. La historia oficial cuenta que Elena, hija del montero real Pedro de Ledesma, contrajo matrimonio con el capitán Luis Zapata y Osorio. La alegría duró poco. Zapata murió en combate, dejando a Elena devastada. Oficialmente falleció poco después de mal de amores, pero la cercanía de su padre al rey Felipe II encendió la imaginación popular. ¿Un romance secreto?
el monarca enamorado de una joven noble, desafiando los dictados del deber y la religión. La leyenda se alimenta de esta dualidad. El rey piadoso y poderoso con una vida secreta, plagada de pasiones prohibidas. Algunos susurran un giro aún más oscuro. Ordenó Felipe II silenciar a Helena para proteger su reputación, o peor aún, ¿fue la reina Ana de Austria quien urdió la trama? La verdad se perdió en el laberinto del tiempo, dejando espacio para una leyenda que ha trascendido generaciones. Descubrimientos macabros, el esqueleto que desenterró un misterio. La historia cobró nueva vida a finales del siglo XIX. Durante las obras de ampliación del Banco de Castilla, los obreros tropezaron con algo inquietante: el esqueleto de una joven enterrado bajo un muro en el sótano. Junto a ella, monedas de oro de la época de Felipe II. La coincidencia fue demasiado poderosa para ignorarla. De pronto, Helena resurgió de las sombras, confirmando la leyenda para aquellos que creían en lo sobrenatural. Pero el horror no terminó ahí. Décadas después, durante nuevas remodelaciones, otro esqueleto fue hallado, esta vez masculino, también emparedado en los sótanos. ¿Un amante despechado? ¿Una víctima de un crimen aún más antiguo? La identidad permanece desconocida, sumando una nueva capa de misterio a la historia del palacio. El ministerio y el más allá, fenómenos inexplicables en la sede cultural. Hoy, entre pasillos llenos de documentos históricos y oficinas modernas, los empleados del Ministerio de Cultura y Deporte conviven con un pasado turbulento. Ruidos inexplicables, sombras fugaces y sensaciones de presencia son relatos recurrentes que alimentan el misterio. Es la dama blanca, vestida de blanco y portando una antorcha, aún deambulando por los tejados, lamentando su trágico destino. La Casa de las Siete Chimeneas es mucho más que un edificio emblemático de Madrid. Es un testimonio vivo del poder, el amor prohibido, la tragedia y los secretos que se esconden bajo la superficie de la historia. Es un lugar donde lo real y lo legendario se entrelazan, donde el pasado sigue resonando en el presente, recordándonos que algunos misterios permanecen irrevocablemente enterrados, pero nunca olvidados. El edificio maldito de Mesones, un secreto oculto bajo la sombra de Sierra Nevada Granada, guarda secretos oscuros bajo su fachada de belleza andaluza y encanto morisco. Uno de ellos se esconde tras las paredes del imponente edificio situado en el número 26 de la calle Mesones, un lugar que los granadinos conocen como el edificio maldito. Sus muros, testigos silenciosos de una historia turbia y perturbadora, parecen vibrar con ecos de sufrimiento y desesperación. La primera advertencia llegó en 1986. Funcionarios de la Diputación de Granada, agobiados por sucesos inexplicables, comenzaron a susurrar sobre sombras que se movían en su periferia. Archivadores que rodaban solos por los pasillos y susurros helados que parecían provenir de ninguna parte. Al principio fueron ignoradas como fruto del cansancio o la imaginación. Pero pronto, las quejas se multiplicaron, convirtiéndose en un coro aterrador que nadie podía silenciar. Las renuncias se acumularon sobre los escritorios de los responsables, mientras el pánico se extendía como un virus invisible entre los empleados. La situación era insostenible. Ante la imposibilidad de ignorar lo evidente, la Diputación tomó una decisión desesperada. Contactó con Grupo Omega, un equipo de parapsicólogos liderado por el enigmático Juan Burgos, conocido tanto por su valentía como por su escepticismo científico. Pero para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche, hay que retroceder en el tiempo, a los orígenes del edificio. Su historia comienza como una iglesia, un lugar sagrado construido con las mejores intenciones. Sin embargo, en 1836,
fue despojado de su vocación religiosa y transformado en almacenes La Magdalena por un particular ambicioso. La reforma fue ardua, pero en 1892 la tienda abrió sus puertas, prometiendo prosperidad y riqueza. Pero el destino tenía otros planes. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Sucesos inexplicables, una atmósfera opresiva que ahogaba la alegría, empleados que sentían un pavor inexplicable cuando se quedaban solos. La leyenda se alimentó de tragedias aún más terribles. A principios de los años 70, Woolworth Company vio en el edificio una oportunidad para establecer una moderna franquicia. Las obras comenzaron con entusiasmo, pero pronto se vieron interrumpidas por un hallazgo macabro que helaría la sangre incluso al albañil más curtido. Tras derribar un muro, encontraron una habitación repleta de huesos de niños y el esqueleto de un hombre adulto. Una escena digna de pesadilla que parecía condenar el lugar a una maldición eterna. La tragedia no terminó ahí. Durante las obras, los accidentes laborales se sucedieron con alarmante frecuencia. Un joven peón perdió la vida en circunstancias misteriosas, añadiendo su nombre al creciente registro de víctimas del edificio de mesones. A pesar del horror, Woolworth Company perseveró, decidida a convertir el edificio en un símbolo de modernidad y éxito. Pero los fantasmas no se rindieron fácilmente. Una vez inaugurados los grandes almacenes, los empleados comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Aparatos electrónicos que se movían por sí solos, luces que parpadeaban sin razón aparente. Objetos que aparecían desordenados cada mañana como si una fuerza invisible hubiera sembrado el caos durante la noche. En 1980, Woolworth Company cedió ante lo inevitable y cerró sus puertas para siempre. En 1984, el edificio fue rescatado por la Diputación de Granada, que decidió establecer allí su sede administrativa, pero la paz duraría poco. Los eventos paranormales resurgieron con una furia renovada, convirtiendo la vida de los empleados en un verdadero infierno. Fue entonces cuando se tomó la decisión crucial: contactar con Juan Burgos y Grupo Omega. Durante 2 noches, 21 y 23 de diciembre de 1986, los investigadores se encerraron en el edificio maldito, armados solo con sus instrumentos y su valentía. Lo que presenciaron esa noche desafió cualquier explicación racional. Los resultados de la investigación fueron tan impactantes que se guardaron bajo llave durante 3 años, hasta que finalmente salieron a la luz pública, desatando una ola de conmoción en Granada. Burgos y su equipo fueron atacados por fuerzas invisibles, sufriendo heridas inexplicables y escuchando voces espectrales que parecían provenir del más allá. Pero los hallazgos más perturbadores fueron 2. Una psicofonía aterradora, la voz ahogada de un espectro pronunciando una maldición incomprensible con las palabras «una compañía, lengua y os arrepentiréis», y la aparición del rostro de un hombre atormentado que emergía de una columna de humo negro. Un retrato tan vívido que el dibujante granadino Andrés Soria, colaborador del periódico El Ideal, lo convirtió en un retrato robot que se difundió rápidamente por toda la ciudad. Inmediatamente, numerosos vecinos reconocieron al hombre, identificándolo como Padre Benito, un sacerdote consumido por una profunda tristeza, a quien su orden religiosa había despojado de su fortuna destinada a los niños pobres de Granada. Un alma condenada a vagar eternamente en busca de paz. Hoy el edificio de Mesones sigue en pie, ahora ocupado por la gerencia territorial del Catastro Ponti. Pero nadie sabe si las sombras del pasado han desaparecido o se acechan aún entre sus muros, esperando pacientemente para atormentar a los incautos que se atrevan a cruzar sus puertas. El secreto permanece oculto, enterrado bajo capas de historia y silencio, un recordatorio constante de que algunos lugares están malditos y que algunos espíritus nunca descansarán en paz. Un dato interesante:
La descripción del rostro emergido del humo negro fue tan detallada que permitió a los investigadores crear un retrato robot impactante, generando una ola de reconocimientos por parte de antiguos vecinos que recordaban al padre Benito. La historia del padre Benito se ha convertido en la piedra angular de las leyendas urbanas granadinas, alimentando la creencia de que su espíritu atormenta el edificio hasta que se haga justicia con los niños a quienes prometió ayudar. Este es un misterio sin resolver, una advertencia silenciosa susurrada por el viento entre los balcones del edificio maldito de Mesones. Ten cuidado con lo que despiertas, el edificio que respira recuerdos olvidados. Una crónica detallada del misterio en calle Mesones, Granada, Granada, ciudad de 1000 secretos guardados entre el alambre y el albaicín, alberga uno más oscuro que se esconde tras las paredes pétreas del número 26 de la calle Mesones. Más que un simple edificio administrativo, este lugar es una encrucijada de historias trágicas, leyendas urbanas y sucesos inexplicables. Un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espectral que ha cautivado a investigadores paranormales y alimentado el imaginario colectivo durante décadas. Sus muros, testigos silenciosos de una evolución turbulenta, narran una historia compleja. Desde su origen como parte del convento de la Magdalena Calzada hasta su transformación en Almacenes La Magdalena, pasando por las controvertidas reformas que lo convirtieron en un bloque de hormigón para Woolworth y culminando en su actual función como sede de la gerencia territorial del catastro. Pero detrás de esta sucesión de usos se esconde una sombra persistente, una resonancia oscura que parece latir con vida propia. La historia nos arrastra a 1836, un año clave marcado por la desamortización de Mendizábal, un proceso histórico que despojó las instituciones religiosas de sus propiedades. El convento de la Magdalena Calzada fue uno de los afectados, y con él, una parte de su legado se trasladó al ámbito privado. En 1892, el edificio renació como Almacenes La Magdalena, pero incluso en esa época, los rumores comenzaron a circular como un eco fantasmal, sucesos extraños, una atmósfera opresiva que ahogaba la alegría y empleados atormentados por presagios funestos. Las crónicas de aquellos años hablan de tragedias aún más profundas, de ahorcamientos inexplicables en el sótano, tanto entre los trabajadores como entre un desafortunado dueño del negocio, eventos que preludiaban una maldición latente. La siguiente etapa llegó con la empresa Woolworth Company en los años 70, decidida a convertir el espacio en una moderna franquicia. Sin embargo, las obras se vieron interrumpidas por un hallazgo macabro que resonaría en la memoria colectiva de Granada, tras derribar uno de los muros. Aparecieron una cámara oculta repleta de huesos infantiles y el esqueleto de un hombre adulto. Un descubrimiento escalofriante que desató especulaciones sobre su origen. ¿Una reliquia olvidada del convento? ¿El vestigio de un crimen oculto en la oscuridad de la historia? La construcción de Woolworth no estuvo exenta de fatalidades. Diversos accidentes laborales, incluyendo la trágica muerte de un joven obrero, contribuyeron a consolidar la percepción de que el edificio estaba maldito, marcado por una energía oscura y vengativa. El resultado final fue un edificio arquitectónicamente controvertido. Un gigantesco bloque de hormigón casi sin ventanas, opresivo en su austeridad y que contrastaba radicalmente con el entorno urbano. La breve etapa de Woolworths, 1973-1980, estuvo marcada por testimonios escalofriantes de empleados que juraban haber sido testigos de sucesos inexplicables, aparatos electrónicos moviéndose sin razón aparente, luces parpadeando erráticamente y la inquietante sensación de ser observados por una presencia invisible. Cada mañana al llegar al trabajo encontraban el edificio patas arriba, como si una fuerza desconocida hubiera sembrado el caos durante la noche anterior. En 1984, el edificio fue rescatado por la Diputación Provincial de Granada,
que lo convirtió en su sede administrativa. Pero lejos de traer la paz, los sucesos paranormales resurgieron con renovada intensidad, sumiendo a los empleados en un auténtico infierno. Fue entonces cuando se tomó la decisión crucial: contactar con el Grupo Omega, liderado por el reconocido parapsicólogo granadino Juan Burgos, para que investigara lo ocurrido. Durante 2 noches de diciembre de 1986, Burgos y su equipo se encerraron en el edificio maldito, armados solo con sus instrumentos y una determinación implacable. Lo que presenciaron superó cualquier expectativa. Fueron atacados por fuerzas invisibles, sufriendo heridas inexplicables que algunos atribuyeron a mordeduras infantiles. Voces espectrales resonaban en los pasillos y extrañas luces danzaban sobre los techos. Pero el clímax de la investigación llegó con 2 hallazgos trascendentales: una psicofonía aterradora, la voz ahogada de un espectro pronunciando unas palabras crípticas que muchos interpretaron como una maldición; una compañía, lengua y os arrepentiréis, y la aparición fantasmal de un hombre con rostro de profunda tristeza. La descripción de esta figura desencadenó la creación de un retrato robot por parte del dibujante Andrés Soria, colaborador del Ideal de Granada. La difusión del retrato provocó una oleada de reconocimientos. Numerosos vecinos identificaron al hombre como el Padre Benito, un sacerdote atormentado en vida por la imposibilidad de legar su fortuna a los niños pobres de Granada, condenado, según la leyenda, a vagar eternamente hasta que se hiciera justicia. Tras años de actividad paranormal intensa, el edificio de Mesones experimentó una profunda transformación arquitectónica en 2006. La fachada ciega de Woolworth fue demolida y se abrieron 39 balcones, dotando al edificio de un aspecto mucho más abierto y convencional. Desde entonces lo ocupa la gerencia territorial del catastro. Sin embargo, el misterio persiste. Un silencio inquietante ha caído sobre el lugar desde que la administración pública tomó posesión del edificio. ¿Han cesado los fenómenos o simplemente han pasado desapercibidos, ocultos tras un velo de secretismo inaccesible? El contraste entre el bullicio y la actividad paranormal del pasado y la calma actual es en sí mismo un enigma digno de ser explorado. El edificio de Mesones no es solo un edificio administrativo, es un testimonio vivo de una historia turbulenta, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espectral que ha cautivado a investigadores, alimentado leyendas urbanas y dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo granadino. Un recordatorio constante de que algunos lugares están marcados por la oscuridad y que algunos espíritus nunca descansan en paz. El Cortijo Jurado, un esqueleto de secretos y terror en las afueras de Málaga Campanillas, Málaga, La carretera de Campanillas es una arteria vital que conecta Málaga con el interior, pero a la altura del Cortijo Jurado algo se siente diferente. Una tensión palpable, un silencio opresivo que hace que incluso el sol parezca esquivar el lugar. Abandonado desde hace décadas, este imponente edificio, con sus 365 ventanas que miran al vacío y su arquitectura decadente, es mucho más que una ruina. Es un portal a una historia oscura, un eco de horrores que aún resuenan en la tierra. Durante años ha sido objeto de cuentos de viejas, pero últimamente Cortijo Jurado se ha convertido en una obsesión para los amantes del misterio y cazadores de lo paranormal, atraídos por las leyendas que lo envuelven como una mortaja. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es este un lugar maldito o simplemente una víctima del tiempo y el abandono, de la pobreza al poder, la ascensión improbable de Manuel Agustín Heredia? La historia oficial nos habla de la familia Heredia, constructores de esta fastuosa residencia a mediados del siglo XIX. Manuel Agustín Heredia, el patriarca,
supuestamente un hombre de negocios exitoso, levantó este complejo con una ostentación que desentonaba con su época. Pero las sombras se ciernen sobre sus orígenes. Los rumores y ahora algunos investigadores sugieren una versión más turbulenta. Un joven huérfano y desempleado llegado a Málaga sin nada en 1801. ¿Cómo un chico de 15 años pudo escalar tan rápidamente hasta acumular la fortuna necesaria para construir semejante palacio? La respuesta, según cuenta la leyenda, se encuentra en el contrabando. Heredia, con una audacia y astucia inusuales, se adentró en los peligrosos caminos del comercio ilegal a través de Gibraltar. Allí forjó alianzas, acumuló riqueza y conoció a un hombre que sería su compañero inseparable, Martín Larios, cuyo nombre resuena aún hoy en la historia de Málaga. Pero esta aventura también tendría su precio, el cortijo como prisión, rituales satánicos bajo tierra. La belleza exterior del cortijo jurado esconde una verdad inquietante. No fue concebido como un lugar de descanso y placer, sino como una fortaleza, un centro de operaciones para actividades oscuras. Las historias hablan de una red laberíntica de túneles que se extienden bajo la casa y el terreno circundante, conectándola con puntos estratégicos desconocidos. Estos no eran pasillos para pasear. Eran caminos hacia cámaras secretas, lugares donde la élite malagueña, en sus momentos más sombríos, habría llevado a cabo rituales satánicos y sacrificios humanos. Imaginemos, invitados de alta sociedad acudiendo al cortijo bajo el pretexto de una fiesta elegante, siendo conducidos hacia las profundidades de la tierra, donde presenciarían escenas que desafiarían toda comprensión humana. Cadáveres arrojados a los ríos cercanos, sus gritos silenciados por la noche y la complicidad del silencio. El testimonio de Manuel Martín, un viaje al infierno subterráneo. En 1932, un grupo de jóvenes audaces, impulsados por la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios del cortijo, se aventuró a colarse en el edificio. Uno de ellos, Manuel Martín, tropezó con una abertura oculta y cayó al vacío, aterrizando en una caverna oscura y húmeda. Lo que encontró allí lo marcó para siempre: túneles infinitos, salas repletas de huesos humanos, extraños instrumentos de tortura y una imponente puerta de metal cerrada con llave, aparentemente conectada directamente a la mansión Larios. Su relato, aunque desacreditado por muchos, ha alimentado aún más las leyendas y ha despertado un miedo ancestral en aquellos que se atreven a acercarse al cortijo jurado. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Con qué horrores se topó Manuel Martín en la oscuridad? Misterios sin resolver, desapariciones, muertes y manuscritos malditos. La historia del cortijo está teñida de sangre y tragedia. En el siglo XX, los rumores sobre desapariciones de niñas que terminaban junto al río cercano se volvieron persistentes. Aunque nunca se pudo probar una conexión directa, la sombra de la sospecha siempre planeó sobre Heredia y sus asociados. Más tarde, en la década de 1990, adolescentes con tableros de Ouija afirmaron haber contactado con espíritus atrapados entre las paredes del cortijo, revelando nombres y localizaciones de tumbas olvidadas. ¿Eran simples bromas o acaso se estaban abriendo una puerta a un mundo invisible, una puesta en venta frustrada y el manuscrito apocalíptico? En 2015, la propiedad fue puesta a la venta por una astronómica suma de 16 millones de euros. El proyecto: convertir el cortijo en un lujoso hotel con más de 200 habitaciones. Pero los compradores potenciales se desvanecieron misteriosamente, alimentando las habladurías sobre una maldición ancestral. La razón, según fuentes cercanas a la negociación, reside en un manuscrito antiguo descubierto durante unas renovaciones en 2014. Un texto críptico y perturbador que contenía una única frase:
La pesadilla viene. Todos morirán. Todos morirán. Más que solo leyendas, evidencia de actividad paranormal. Los escépticos pueden descartar todo como superstición, pero los investigadores paranormales han encontrado evidencia inquietante. Mediciones de campos electromagnéticos anómalos, fotografías con orbes y neblinas inexplicables, psicofonías que captan susurros y gritos desgarradores, todos apuntan a una actividad sobrenatural intensa dentro del cortijo jurado. Médium de renombre han reportado colapsos físicos y emocionales al intentar adentrarse en el edificio, abrumados por una sensación de opresión y temor absoluto. Algunos recomiendan evitar este lugar como sea posible, temiendo despertar fuerzas que es mejor dejar dormidas. ¿El futuro del cortijo jurado, renacer o condena? Hoy el cortijo jurado se alza como un monumento a los secretos oscuros de Málaga. ¿Será posible exorcizar su pasado y convertirlo en un lugar de paz y prosperidad? ¿O está condenado a permanecer para siempre como un esqueleto de horrores, un recordatorio constante de las sombras que acechan bajo la superficie? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura. El cortijo jurado seguirá cautivando e inquietando a aquellos que se atrevan a escuchar sus silenciosas historias. Y quizás, si prestas atención, puedas oír también los gritos que aún resuenan en la oscuridad. El cortijo jurado, donde la riqueza se convirtió en maldición. Campanillas, Málaga. Si crees que los fantasmas son cuentos de viejas, prepárate para replantearte todo lo que sabes. A pocos kilómetros de la bulliciosa Málaga se alza una silueta imponente y desolada, el cortijo jurado. No es solo un edificio abandonado, es una puerta a un mundo donde los secretos más oscuros de Andalucía parecen cobrar vida. Durante décadas, este cortijo ha sido objeto de murmullos, leyendas y para algunos experiencias inexplicables que desafían la lógica. Historias de secuestros, torturas y rituales satánicos se entrelazan con fenómenos paranormales que han atormentado a generaciones de vecinos e investigadores. La atmósfera aquí es espesa, cargada de una energía palpable que te eriza la piel. El auge y la caída de los gigantes industriales. La historia del cortijo jurado está íntimamente ligada al auge de dos nombres que marcaron el devenir económico de Málaga: Manuel Agustín Heredia Martínez y Martín Larios y Herreros. Heredia, un hombre que llegó a la ciudad con poco más que ambición y una inteligencia desmesurada, construyó un imperio siderúrgico y textil que lo catapultó a la élite del siglo XIX. Con su fortuna mandó construir este coloso entre 1830 y 1850, un complejo agrícola y residencial de dimensiones impresionantes. Se dice que el cortijo ostentaba una extravagante cantidad de ventanas, 365, una por cada día del año, un símbolo de la riqueza y el poderío de los Heredia. La arquitectura neogótica, con sus gárgolas y vidrieras, solo contribuía a crear una atmósfera misteriosa que hoy en día parece presagiar su trágico destino. Pero el poder es efímero. Las generaciones posteriores no lograron mantener la prosperidad de su antecesor, y en 1925, el cortijo jurado pasó a manos de Martín Larios, otro titán industrial con quien Heredia había mantenido una relación compleja. Un baile entre colaboración y rivalidad que alimentó las teorías sobre secretos compartidos y disputas ocultas. La red escondida bajo la piedra, pero es en la leyenda negra donde el cortijo jurado realmente se distingue. La historia más persistente, la que susurra con más fuerza a través de las ruinas, habla de una red intrincada de túneles secretos que conectan el cortijo con propiedades vecinas e incluso con la costa.
Estos no son simples pasadizos, según los relatos servían como rutas para un propósito mucho más siniestro. La historia cuenta que jóvenes, principalmente mujeres de familias humildes, eran secuestradas y llevadas a cámaras ocultas bajo el cortijo. Allí, se dice que eran sometidas a rituales macabros orquestados por miembros de la élite malagueña en una práctica de magia oscura y adoctrinamiento satánico. Los túneles, según los testimonios, eran un laberinto diseñado para mantener a las víctimas prisioneras, un infierno subterráneo donde la esperanza se extinguía lentamente. Un día donde los días, un legado de ecos paranormales. Reyente Bolinaria del soldado por costumbres de la entalada, el mismo Orto Dancon. A lo largo de los años el cortijo ha sido testigo de innumerables relatos inexplicables. Luces que parpadean en ventanas vacías, susurros fantasmales que resuenan en las paredes, figuras sombrías que se mueven entre las ruinas. Incluso trabajadores y vecinos han relatado extraños sucesos, como objetos que se mueven solos o la sensación de ser observados por una presencia invisible. La familia Vega Jurado, propietaria del cortijo desde 1975, no escapó a estas experiencias. Aunque el acceso al cortijo está restringido, los pocos que han osado adentrarse en sus entrañas regresan con historias escalofriantes. La decadencia y el abandono parecen haber intensificado la energía negativa, convirtiendo el cortijo Jurado en un imán para lo paranormal. ¿Es una leyenda o hay algo más? El cortijo Jurado es más que un simple edificio abandonado, es un símbolo de la ambición desmedida, los secretos ocultos y las consecuencias devastadoras del poder sin control. Ya sea que creas en fantasmas o no, es innegable que este lugar posee una atmósfera inquietante que te dejará con escalofríos. El cortijo Jurado sigue erguido guardando celosamente sus oscuros secretos, esperando a aquellos que se atrevan a escuchar y quizás a ser escuchados por los ecos de un pasado turbulento. Torre Salvana, el castillo donde el infierno respira, Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. La leyenda susurra entre los viñedos y las colinas del Baix Llobregat, un nombre evocado con temor y fascinación, Torre Salvana, conocida por algunos como la Torre Salvada, pero para muchos más, el Castillo del Infierno. Sus muros de piedra centenarios se alzan como un recordatorio silencioso de una historia oscura, impregnada de tragedias, desesperación y lo inexplicable. No es fácil encontrar información concreta sobre sus orígenes. La documentación oficial es escasa, casi inexistente, alimentando la especulación y amplificando el aura de misterio que envuelve a esta construcción del siglo X. ¿Por qué este enclave, con un potencial arquitectónico innegable, ha sido abandonado durante tanto tiempo? Algunos aseguran que la respuesta reside en las fuerzas sobrenaturales que ahora lo habitan. Una actividad paranormal tan intensa que ahuyentó incluso a aquellos más curiosos o atrevidos. La experiencia de adentrarse en Torre Salvana después del anochecer es descrita por quienes se han arriesgado como un encuentro con una casa ya habitada. Una sensación palpable de ser observado, de no estar solo. Pero para comprender la magnitud de esta energía oscura, uno debe sumergirse en las historias que sus paredes parecen susurrar. Historias macabras, inquietantes, tejidas a lo largo de los siglos. El espectro de la anciana y las niñas perdidas. La leyenda más difundida gira en torno a una anciana encapuchada, con un pañuelo negro que oculta su rostro, que acechaba el perímetro del castillo. A quien tuviera la osadía de estacionar cerca, se acercaba con paso lento y preguntaba con voz gutural, ¿han visto a mis niñas? Aquellos que, movidos por la compasión o la ingenuidad, bajaban para ofrecer ayuda, descubrían con horror la verdad. Una figura incorpórea sin piernas, flotando a unos centímetros del suelo.
Un rostro pálido y deforme, un grito silencioso de desesperación. El espectro se desvanecía en un instante, fundiéndose con los muros pétreos como si nunca hubiera existido. Junto a esta figura fantasmal, otro fenómeno atormentaba la noche, la aparición de dos niñas pequeñas, agarradas de la mano, corriendo entre las sombras. Vestidas una de azul y otra de rosa, sus risas infantiles se mezclaban con el viento, un eco perturbador que helaba la sangre en las venas. ¿Qué buscaban estas criaturas? ¿A quién esperaban? La respuesta parece estar enterrada en los recovecos más profundos del castillo. El secreto oculto de la planta superior, en realidad Lendos superior. Una habitación en particular se ha convertido en el epicentro de las teorías más descabelladas. Allí hace décadas vivió una joven con una mente perturbada, víctima de un aislamiento cruel y despiadado. Considerada un estigma por la comunidad, sus padres la recluyeron en la planta superior del castillo, condenándola a una vida de soledad y oscuridad, sin contacto con el mundo exterior, sin luz, sin esperanza, hasta su muerte prematura. Hasta su muerte prematura. Se dice que este trágico destino explica la aparición más aterradora de Torres Albana, un espectro femenino vestido de blanco, marcado por una profunda herida de bala en la frente. Testigos afirman haber visto a esta figura asomarse por las ventanas, pero aquellos que intentaron acercarse descubrieron con pavor que la planta superior había desaparecido, dejando solo unas vigas carcomidas como vestigios de un pasado olvidado. Ataques invisibles y duelos fantasmales. Las historias de visitantes atormentados se multiplican, empujones inexplicables en las escaleras, sombras danzantes que se mueven sin motivo aparente, luces intensas que parpadean en la oscuridad. El sonido atroz de espadas chocando en un duelo eterno. Algunos incluso relatan experiencias traumáticas durante sesiones de Ouija, afirmando haber sido atacados por fuerzas invisibles y atrapados en un torbellino de miedo y desesperación. La sombra de la muerte, el año 2000 y el suicidio. En el año 2000, una tragedia sacudió a la comunidad local. Un grupo de jóvenes, desafiando las advertencias y burlándose de los fantasmas, decidieron explorar Torres Albana. La noche terminó con un estruendo terrible. Una viga del techo se desprendió, aplastando mortalmente a uno de ellos. Un recordatorio brutal de que algunas puertas es mejor no abrir, y la lista continúa. En 2010, el hallazgo macabro de un hombre suicidado en uno de los pasillos añadió una nueva capa de horror a la leyenda del castillo del infierno. ¿Una puerta al infierno? La intensidad de estos fenómenos ha llevado a algunos a creer que Torres Albana es mucho más que un simple edificio embrujado. Podría ser, como se rumorea, una puerta de acceso al infierno, un lugar donde entidades poderosas, incluso más allá del alcance de Lucifer, están prisioneras, un legado en peligro. En el sede el sognado rito stontoriano como dormicuolo parto contro. A pesar de estar catalogada como bien de interés cultural desde 1988, Torres Albana sigue siendo víctima de actos vandálicos por parte de grupos juveniles. El futuro del castillo es incierto, su legado amenazado. ¿Será restaurado para ser admirado y preservado? ¿O continuará sumido en la oscuridad, un monumento a la tragedia y al terror? El testimonio de los ancianos. Durante una visita reciente me encontré con un matrimonio que paseaba cerca del castillo. Al preguntarle por las leyendas locales, el hombre me respondió con seriedad. De día es hermosa, pero de noche no se la recomendaría ni a mi peor enemigo. Sus palabras resonaron en mi mente, un eco sombrío de los misterios y terrores que acechan entre los muros del castillo del infierno.
el castillo olvidado que vigila una puerta al abismo Santa Coloma de Cervelló, Barcelona, Preto. Contempla su silueta imponente contra el cielo crepuscular, una ruina desafiante erguida sobre las colinas del Baix Llobregat como un espectro del pasado. Torres Albana o Castillo del Infierno, según sus detractores, es mucho más que una simple estructura en decadencia. Es un enigma histórico, un imán para lo paranormal y quizás la llave a algo inquietante. Originalmente no era un castillo de pesadillas, sino una centinela vital. Volviendo al siglo X, Torres Albana formaba parte integral de la formidable línea defensiva de la Marca Hispánica, una barrera estratégica que protegía a Barcelona de las incursiones musulmanas desde el río Llobregat. Dominaba el paso crucial y controlaba el camino hacia la ciudad condal, un baluarte de piedra en la frontera entre mundos. Perteneció a los poderosos señores de la baronía de Cervelló, una élite que gobernaba estas tierras con mano firme. Con el tiempo su función evolucionó. Si bien sus cimientos permanecen románicos, testimonio de su origen defensivo del siglo X y XI, la estructura actual revela adiciones góticas y posteriores, fruto de las renovaciones de los siglos XIII al XV. Probablemente con la consolidación cristiana, perdió parte de su propósito militar para integrarse en una explotación agrícola o convertirse en la residencia de una poderosa masía señorial. La familia Albana que le da nombre ostentó sus dominios durante un periodo incierto de la historia, dejando su huella en las piedras y los rumores que circulan a su alrededor. Lo que hoy vemos no es simplemente una torre, sino los restos fragmentados de un complejo más extenso, una casa fuerte, un pequeño castillo con murallas y dependencias anexas, ahora reducidas a un laberinto de ruinas. Un recordatorio tangible del paso inexorable del tiempo y el abandono devastador. Un tesoro patrimonial abandonado. La ironía es palpable, casi cruel. Torres Albana fue declarada B Cultural de Interés Nacional, BICIN, en 1988, la máxima categoría de protección para el patrimonio histórico catalán. Un reconocimiento oficial de su valor incalculable. Sin embargo, a pesar de esta distinción, se desmorona lentamente ante nuestros ojos. ¿Por qué este abandono? ¿Por qué un tesoro cultural está siendo consumido por la decadencia? La respuesta, según muchos, reside en algo más que simple dejadez. Una fuerza oculta que impide cualquier intento serio de restauración. Una presencia inexplicable. La propiedad privada complica aún más las cosas. Aunque los propietarios están teóricamente obligados a mantener el estatus vecin, la falta de acción es un punto recurrente y alimentador del misterio. ¿Ocultan algo? ¿Temen despertar aquello que duerme en sus entrañas? ¿Un contraste inquietante? La proximidad a Gaudí. La ubicación de Torres Albana no es casual. Está situada a escasa distancia de la colonia Güell, el ambicioso proyecto de Antoni Gaudí y patrimonio de la humanidad. Los visitantes que acuden para admirar las maravillas modernistas del genio catalán suelen acercarse a contemplar la torre ruinosa, atraídos por su silueta espectral y las leyendas que la rodean. El contraste es impactante. La genialidad creativa de Gaudí frente al deterioro ominoso de Torres Albana, una yuxtaposición que intensifica el aura de misterio y temor. Más allá del folclore, un lugar peligroso. Las historias fantasmales son abundantes, pero la realidad es aún más peligrosa. El lugar está plagado de riesgos reales, derrumbes inminentes, fragmentos sueltos, una estructura que se desmorona sobre sí misma. La leyenda del niño muerto en el año 2000 no es solo un cuento macabro, es un recordatorio aterrador de la fragilidad de las piedras y la vulnerabilidad humana.
El vandalismo y la presencia de personas con intenciones oscuras, desde rituales profanos hasta simples botellones, añaden una capa adicional de inseguridad a este lugar maldito. El mundo urbex y el auge del paranormal. En los últimos años, Torres Albana ha ganado notoriedad en el mundo urbex, exploradores urbanos y entre los aficionados y profesionales de la investigación paranormal. Las historias se multiplican. Las evidencias, psicofonías grabadas, fotografías borrosas, vídeos con sombras inexplicables circulan por Internet, alimentando un fenómeno social en sí mismo, la fascinación por lo desconocido. El origen de los mitos. Si bien historias como la niña emparedada o la mujer con una herida de bala son tropos clásicos del folclore de fantasmas, la leyenda de la anciana sin piernas que se arrastra silenciosamente preguntando por sus niñas parece ser específica de Torres Albana. No entendiendo Diono o por Albana. ¿Podría esta historia tener un origen real? ¿Está basada en una tragedia olvidada, un evento traumático que resonó en las paredes del castillo y se transformó con el tiempo en una leyenda? De puerta al infierno, símbolo de abandono. A pesar de la persistencia de leyendas sobre puertas al infierno y rituales satánicos, no hay constancia histórica o arqueológica que sugiera cultos extraños asociados al lugar antes de su abandono moderno. Estos elementos parecen ser adiciones recientes, una capa más de misterio añadida por la imaginación popular a un lugar ya cargado de historia y temor. El nombre Castillo del Infierno es relativamente reciente, acuñado precisamente para reflejar el ambiente siniestro que lo envuelve. Un dato interesante, Torres Albana compite con el Hospital del Tórax de Terrassa por el título de lugar más embrujado de Cataluña y España en círculos paranormales. La comparación con la cripta de Gaudí es recurrente para contextualizar su importancia cultural, aunque su estado actual contrasta dolorosamente con la brillantez modernista que se encuentra tan cerca. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde los ecos del pasado resuenan en las piedras, y donde algo más acecha entre las sombras, un castillo olvidado que vigila una puerta al abismo. La Casa de las Siete Chimeneas, secretos reales de un palacio misterioso Madrid, España. Detrás de la imponente fachada neoclásica que hoy alberga el Ministerio de Cultura español, se esconde una historia tan oscura como fascinante, un relato tejido con hilos de pasión prohibida, traición real y muertes inexplicables. La Casa de las Siete Chimeneas no es solo un edificio, es un portal a un pasado turbulento, un lugar donde las almas en pena aún vagan entre sus muros centenarios, atormentadas por tragedias que la historia oficial jamás ha querido reconocer del todo. La leyenda local habla con fervor de tres espectros atrapados dentro de este palacio maldito. El fantasma de Elena, una joven deshecha por el dolor, una novia degollada en los sótanos y un hombre cuyo cuerpo fue brutalmente emparedado, condenado a la oscuridad eterna. Pero esta no es solo una leyenda urbana. Es una historia que se ha transmitido de generación en generación, alimentada por testimonios escalofriantes de empleados y visitantes que han experimentado fenómenos inexplicables dentro del edificio. Un regalo real oscurecido por la tragedia. La Casa de las Siete Chimeneas nació a finales del siglo XVI, una joya arquitectónica erigida por orden del propio rey Felipe II, para celebrar el matrimonio de su hija Elena con un capitán de la Armada Española, el valiente Zapata. El palacio debía ser un símbolo de amor y prosperidad, pero pronto se transformó en un escenario de desolación y muerte. Apenas unas semanas después de establecerse en su nuevo hogar, el capitán Zapata fue llamado a servir al rey,
en la sangrienta batalla de San Quintín. La derrota y la muerte del capitán sumieron a Helena en una espiral de luto y desesperación. Se encerró en sus aposentos, cortando toda comunicación con el mundo exterior hasta que un día sus sirvientes encontraron su cuerpo sin vida en su alcoba. Pero aquí es donde la historia se torna verdaderamente escalofriante. No fue una muerte natural. Los relatos de los presentes describen signos evidentes de violencia, un detalle que alimentó una oscura sospecha. ¿Había sido Helena asesinada? Susurros en la noche y el rey desesperado. El rumor se extendió como pólvora por Madrid. Felipe II, obsesionado con la belleza de Helena, la había estado visitando en secreto, cubierto con una capa para ocultar su identidad. ¿Había exigido Helena algo que el rey no estaba dispuesto a dar? O quizás Ana de Austria, prometida real y futura reina, veía en Helena una amenaza a sus ambiciones. La verdad jamás se reveló. Antes de que las autoridades pudieran investigar la muerte de Helena, su cuerpo desapareció sin dejar rastro, un misterio sin resolver que dejó el palacio marcado por una sombra de sospecha y horror. Una nueva pareja, una muerte cruel, la maldición parecía no dar tregua. Años después, una nueva pareja se mudó a la casa de las 7 chimeneas. Su felicidad duró apenas un día. La joven esposa fue encontrada brutalmente asesinada en los sótanos del palacio, con un puñal clavado en el corazón. La única pista, unas arras que según algunos pertenecían al propio rey Felipe II. ¿Era esta la amante olvidada de un monarca implacable? ¿Una víctima colateral de las intrigas palaciegas? Nadie fue juzgado. Y el alma de la joven se sumó a la legión de espíritus atormentados que habitaban en la casa de las 7 chimeneas. Espectros errantes y antorchas encendidas. Los vecinos comenzaron a hablar de apariciones nocturnas, figuras espectrales que vagaban por los pasillos, ventanas iluminadas por antorchas fantasmales. Pero la aparición más constante era la de una joven vestida de blanco. Su rostro oculto, tras un velo de dolor mientras recorría los tejados con una antorcha en mano, golpeando su pecho en señal de angustia. La casa de las 7 chimeneas pasó por numerosas manos, convirtiéndose en el hogar de nobles, terratenientes y figuras influyentes. Pero la leyenda persistía, tejiendo un aura de misterio y temor a su alrededor. Descubrimientos macabros en los sótanos, sótanos. La historia dio un giro inesperado a finales del siglo XIX, cuando durante unas reformas para convertir el palacio en sede del Banco de Castilla, se encontró algo que heló la sangre, un cadáver oculto entre los viejos muros de los sótanos. Junto al cuerpo una pesada bolsa llena de monedas de oro pertenecientes a la época del rey Felipe II. Pero lo más perturbador estaba por venir. En 1960, nuevas reformas desvelaron un secreto aún más horrendo, otro cadáver emparedado en los muros del sótano. Esta vez se trataba de un hombre, cuya identidad seguía siendo desconocida. ¿Cuántos secretos macabros escondían realmente las paredes de la casa de las 7 chimeneas? Un ministerio con fantasmas para Algerinas al Hoy en día los empleados del Ministerio de Cultura que trabajan en el edificio hablan al respecto con cautela. Susurros inexplicables en los pasillos vacíos, puertas que se abren y cierran solas, sombras danzantes a contraluz. ¿Son simplemente producto de la imaginación? ¿O son las voces silenciosas de aquellos que murieron trágicamente dentro de esas paredes, atrapados para siempre entre el pasado y el presente? La casa de las 7 chimeneas se erige como un monumento a los secretos olvidados, una advertencia escalofriante sobre los peligros del poder, la pasión prohibida y la oscura herencia de la historia española. Un lugar donde la realidad se funde con la leyenda
y donde las almas en pena buscan justicia entre las sombras. La Casa de las Siete Chimeneas, un palacio embrujado, revela secretos oscuros Madrid. En el corazón palpitante de Madrid, donde la Plaza del Rey se encuentra con la calle de Infantas, se alza una construcción que desafía al tiempo y a la lógica. Sofía, al tiempo y a la lógica. No es solo un edificio imponente, sede actual del Ministerio de Cultura y Deporte. Es un portal hacia un pasado turbulento, una cápsula del tiempo repleta de tragedias, secretos reales y susurros fantasmales. La Casa de las Siete Chimeneas. Durante siglos la leyenda ha tejido una trama macabra en torno a este palacio. Se habla de una joven noble, Helena de Ledesma, deshecha por el amor y presa de un destino fatal. Un romance prohibido con el mismísimo rey Felipe II, o tal vez una víctima silenciosa de las intrigas palaciegas. Y lo más escalofriante, la desaparición de su cadáver, un misterio que persiste hasta nuestros días. Un legado arquitectónico marcado por el dolor. La casa no siempre fue este majestuoso edificio. Sus cimientos fueron puestos a mediados del siglo XVI por Antonio Sillero, en una época en la que Madrid se convertía en el epicentro de un imperio en expansión. Las reformas posteriores, con la impronta de Juan de Herrera, arquitecto de El Escorial, le otorgaron una elegancia y solidez que reflejaban el poderío español. Sin embargo, son las Siete Chimeneas, añadidas siglos después por el adinerado banquero genovés Baltasar Cataneo, lo que realmente la define, un número simbólico, una declaración de intenciones. La especulación corre como viento entre sus muros. ¿El fantasma de Helena, una tragedia real o una simple leyenda? La historia oficial cuenta que Helena, hija del montero real Pedro de Ledesma, contrajo matrimonio con el capitán Luis Zapata y Osorio. La alegría duró poco. Zapata murió en combate dejando a Helena devastada. Oficialmente falleció poco después de mal de amores, pero la cercanía de su padre al rey Felipe II encendió la imaginación popular. ¿Un romance secreto? ¿El monarca enamorado de una joven noble desafiando los dictados del deber y la religión? ¿La leyenda se alimenta de esta dualidad? ¿El rey piadoso y poderoso con una vida secreta plagada de pasiones prohibidas? Algunos susurran un giro aún más oscuro. ¿Ordenó Felipe II silenciar a Helena para proteger su reputación o, peor aún, fue la reina Ana de Austria quien urdió la trama? La verdad se perdió en el laberinto del tiempo, dejando espacio para una leyenda que ha trascendido generaciones. Descubrimientos macabros. El esqueleto que desenterró un misterio. La historia cobró nueva vida a finales del siglo XIX, durante las obras de ampliación del Banco de Castilla. Los obreros tropezaron con algo inquietante, el esqueleto de una joven, enterrado bajo un muro en el sótano. Junto a ella monedas de oro de la época de Felipe II. La coincidencia fue demasiado poderosa para ignorarla. De pronto, Helena resurgió de las sombras, confirmando la leyenda para aquellos que creían en lo sobrenatural. Pero el horror no terminó ahí. Décadas después, durante nuevas remodelaciones, otro esqueleto fue hallado, esta vez masculino, también emparedado en los sótanos. ¿Un amante despechado? Una víctima de un crimen aún más antiguo. La identidad permanece desconocida, sumando una nueva capa de misterio a la historia del palacio. ¡Oh no! El ministerio y el más allá, fenómenos inexplicables en la sede cultural. Hoy, entre pasillos llenos de documentos históricos y oficinas modernas, los empleados del Ministerio de Cultura y Deporte conviven con un pasado turbulento.
Ruidos inexplicables, sombras fugaces y sensaciones de presencia son relatos recurrentes que alimentan el misterio. ¿Es la dama blanca, vestida de blanco y portando una antorcha, aún deambulando por los tejados lamentando su trágico destino? La Casa de las Siete Chimeneas es mucho más que un edificio emblemático de Madrid. Es un testimonio vivo del poder, el amor prohibido, la tragedia y los secretos que se esconden bajo la superficie de la historia. Es un lugar donde lo real y lo legendario se entrelazan, donde el pasado sigue resonando en el presente, recordándonos que algunos misterios permanecen irrevocablemente enterrados, pero nunca olvidados. El edificio maldito de Mesones. Un secreto oculto bajo la sombra de Sierra Nevada, Granada, guarda secretos oscuros bajo su fachada de belleza andaluza y encanto morisco. Uno de ellos se esconde tras las paredes del imponente edificio situado en el número 26 de la calle Mesones, un lugar que los granadinos conocen como el edificio maldito. Sus muros, testigos silenciosos de una historia turbia y perturbadora, parecen vibrar con ecos de sufrimiento y desesperación. La primera advertencia llegó en 1986. Funcionarios de la Diputación de Granada, agobiados por sucesos inexplicables, comenzaron a susurrar sobre sombras que se movían en su periferia. Archivadores que rodaban solos por los pasillos y susurros helados que parecían provenir de ninguna parte. Al principio fueron ignoradas como fruto del cansancio o la imaginación. Pero pronto las quejas se multiplicaron, convirtiéndose en un coro aterrador que nadie podía silenciar. Las renuncias se acumularon sobre los escritorios de los responsables, mientras el pánico se extendía como un virus invisible entre los empleados. La situación era insostenible. Ante la imposibilidad de ignorar lo evidente, la Diputación tomó una decisión desesperada. Contactó con Grupo Omega, un equipo de parapsicólogos, liderado por el enigmático Juan Burgos, conocido tanto por su valentía como por su escepticismo científico. Pero para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche, hay que retroceder en el tiempo, a los orígenes del edificio. Su historia comienza como una iglesia, un lugar sagrado construido con las mejores intenciones. Sin embargo, en 1836, fue despojado de su vocación religiosa y transformado en almacenes La Magdalena por un particular ambicioso. La reforma fue ardua, pero en 1892, la tienda abrió sus puertas, prometiendo prosperidad y riqueza, pero el destino tenía otros planes. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, sucesos inexplicables, una atmósfera opresiva que ahogaba la alegría, empleados que sentían un pavor inexplicable cuando se quedaban solos. La leyenda se alimentó de tragedias aún más terribles. A principios de los años 70, Woolworth Company vio en el edificio una oportunidad para establecer una moderna franquicia. Las obras comenzaron con entusiasmo, pero pronto se vieron interrumpidas por un hallazgo macabro que helaría la sangre incluso al albañil más curtido. Tras derribar un muro, encontraron una habitación repleta de huesos de niños y el esqueleto de un hombre adulto. Una escena digna de pesadilla que parecía condenar el lugar a una maldición eterna. La tragedia no terminó ahí. Durante las obras, los accidentes laborales se sucedieron con alarmante frecuencia. Un joven peón perdió la vida en circunstancias misteriosas, añadiendo su nombre al creciente registro de víctimas del edificio de Mesones. A pesar del horror, Woolworth Company perseveró, decidida a convertir el edificio en un símbolo de modernidad y éxito. Pero los fantasmas no se rindieron fácilmente. Una vez inaugurados los grandes almacenes, los empleados comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Aparatos electrónicos que se movían por sí solos, luces que parpadeaban sin razón aparente, objetos que aparecían desordenados cada mañana como si una fuerza invisible hubiera sembrado el caos durante la noche. En 1980, Woolworth Company cedió ante lo inevitable y cerró sus puertas para siempre. En 1984, el edificio fue rescatado por la Diputación de Granada,
que decidió establecer allí su sede administrativa. Pero la paz duraría poco. Los eventos paranormales resurgieron con una furia renovada, convirtiendo la vida de los empleados en un verdadero infierno. Fue entonces cuando se tomó la decisión crucial: contactar con Juan Burgos y Grupo Omega. Durante 2 noches, 21 y 23 de diciembre de 1986, los investigadores se encerraron en el edificio maldito, armados solo con sus instrumentos y su valentía. Lo que presenciaron esa noche desafió cualquier explicación racional. Los resultados de la investigación fueron tan impactantes que se guardaron bajo llave durante 3 años, hasta que finalmente salieron a la luz pública, desatando una ola de conmoción en Granada. Burgos y su equipo fueron atacados por fuerzas invisibles, sufriendo heridas inexplicables y escuchando voces espectrales que parecían provenir del más allá. Pero los hallazgos más perturbadores fueron 2. Una psicofonía aterradora. La voz ahogada de un espectro pronunciando una maldición incomprensible con las palabras «una compañía, lengua, y os arrepentiréis». Y la aparición del rostro de un hombre atormentado que emergía de una columna de humo negro. Un retrato tan vívido que el dibujante granadino Andrés Soria, colaborador del periódico El Ideal, lo convirtió en un retrato robot que se difundió rápidamente por toda la ciudad. Inmediatamente numerosos vecinos reconocieron al hombre, identificándolo como Padre Benito, un sacerdote consumido por una profunda tristeza, a quien su orden religiosa había despojado de su fortuna destinada a los niños pobres de Granada. Un alma condenada a vagar eternamente en busca de paz. Hoy el edificio de Mesones sigue en pie, ahora ocupado por la gerencia territorial del catastro Boa. Pero nadie sabe si las sombras del pasado han desaparecido o si acechan aún entre sus muros, esperando pacientemente para atormentar a los incautos que se atrevan a cruzar sus puertas. El secreto permanece oculto, enterrado bajo capas de historia y silencio. Un recordatorio constante de que algunos lugares están malditos y que algunos espíritus nunca descansarán en paz. Un dato interesante. La descripción del rostro emergido del humo negro fue tan detallada que permitió a los investigadores crear un retrato robot impactante, generando una ola de reconocimientos por parte de antiguos vecinos que recordaban al Padre Benito. La historia del Padre Benito se ha convertido en la piedra angular de las leyendas urbanas granadinas, alimentando la creencia de que su espíritu atormenta el edificio hasta que se haga justicia con los niños a quienes prometió ayudar. Este es un misterio sin resolver, una advertencia silenciosa susurrada por el viento entre los balcones del edificio maldito de Mesones. Ten cuidado con lo que despiertas. El edificio que respira recuerdos olvidados. Una crónica detallada del misterio en calle Mesones, Granada, Granada, ciudad de 1000 secretos guardados entre la Alhambra y el Albaicín, alberga uno más oscuro que se esconde tras las paredes pétreas del número 26 de la calle Mesones. Más que un simple edificio administrativo, este lugar es una encrucijada de historias trágicas, leyendas urbanas y sucesos inexplicables. Un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espectral que ha cautivado a investigadores paranormales y alimentado el imaginario colectivo durante décadas. Sus muros, testigos silenciosos de una evolución turbulenta, narran una historia compleja, desde su origen como parte del convento de la Magdalena Calzada, hasta su transformación en almacenes La Magdalena, pasando por las controvertidas reformas que lo convirtieron en un bloque de hormigón para Woolworth y culminando en su actual función como sede de la gerencia territorial del catastro. Pero detrás de esta sucesión de usos se esconde una sombra persistente, una resonancia oscura que parece latir con vida propia. La historia nos arrastra a 1836, un año clave marcado por la desamortización de Mendizábal, un proceso histórico que despojó a las instituciones religiosas de sus propiedades. El convento de la Magdalena Calzada fue uno de los afectados y,
Con él, una parte de su legado se trasladó al ámbito privado. En 1892, el edificio renació como Almacenes La Magdalena, pero incluso en esa época los rumores comenzaron a circular como un eco fantasmal, sucesos extraños, una atmósfera opresiva que ahogaba la alegría y empleados atormentados por presagios funestos. Las crónicas de aquellos años hablan de tragedias aún más profundas, de ahorcamientos inexplicables en el sótano, tanto entre los trabajadores como entre un desafortunado dueño del negocio, eventos que preludiaban una maldición latente. La etapa llegó con la empresa Woolworth Company en los años 70, decidida a convertir el espacio en una moderna franquicia. Sin embargo, las obras se vieron interrumpidas por un hallazgo macabro que resonaría en la memoria colectiva de Granada. Tras derribar uno de los muros, aparecieron una cámara oculta repleta de huesos infantiles y el esqueleto de un hombre adulto. Un descubrimiento escalofriante que desató especulaciones sobre su origen. ¿Una reliquia olvidada del convento? ¿El vestigio de un crimen oculto en la oscuridad de la historia? La construcción de Woolworth no estuvo exenta de fatalidades. Diversos accidentes laborales, incluyendo la trágica muerte de un joven obrero, contribuyeron a consolidar la percepción de que el edificio estaba maldito, marcado por una energía oscura y vengativa. El resultado final fue un edificio arquitectónicamente controvertido. Un gigantesco bloque de hormigón casi sin ventanas, opresivo en su austeridad y que contrastaba radicalmente con el entorno urbano. La breve etapa de Woolworth, 1973-1980, estuvo marcada por testimonios escalofriantes de empleados que juraban haber sido testigos de sucesos inexplicables. Aparatos electrónicos moviéndose sin razón aparente, luces parpadeando erráticamente y la inquietante sensación de ser observados por una presencia invisible. Cada mañana, al llegar al trabajo, encontraban el edificio patas arriba, como si una fuerza desconocida hubiera sembrado el caos durante la noche anterior. En 1984 el edificio fue rescatado por la Diputación Provincial de Granada, que lo convirtió en su sede administrativa. Pentonton. Pero lejos de traer la paz, los sucesos paranormales resurgieron con renovada intensidad, sumiendo a los empleados en un auténtico infierno. Fue entonces cuando se tomó la decisión crucial: contactar con el Grupo Omega, liderado por el reconocido parapsicólogo granadino Juan Burgos, para que investigaran lo ocurrido. Durante 2 noches de diciembre de 1986, Burgos y su equipo se encerraron en el edificio maldito, armados solo con sus instrumentos y una determinación implacable. Lo que presenciaron superó cualquier expectativa. Fueron atacados por fuerzas invisibles, sufriendo heridas inexplicables que algunos atribuyeron a mordeduras infantiles. Voces espectrales resonaban en los pasillos y extrañas luces danzaban sobre los techos. Pero el clímax de la investigación llegó con 2 hallazgos trascendentales: una psicofonía aterradora, la voz ahogada de un espectro pronunciando unas palabras crípticas que muchos interpretaron como una maldición, una compañía, lengua y os arrepentiréis, y la aparición fantasmal de un hombre con rostro de profunda tristeza. La descripción de esta figura desencadenó la creación de un retrato robot por parte del dibujante Andrés Soria, colaborador del Ideal de Granada. La difusión del retrato provocó una oleada de reconocimientos. Numerosos vecinos identificaron al hombre como el padre Benito, un sacerdote atormentado en vida por la imposibilidad de legar su fortuna a los niños pobres de Granada, condenado según la leyenda a vagar eternamente hasta que se hiciera justicia. Tras años de actividad paranormal intensa, el edificio de Mesones experimentó una profunda transformación arquitectónica en 2006. La fachada ciega de Woolworth fue demolida y se abrieron 39 balcones.
dotando al edificio de un aspecto mucho más abierto y convencional. Desde entonces lo ocupa la gerencia territorial del catastro. Sin embargo, el misterio persiste. Un silencio inquietante ha caído sobre el lugar desde que la administración pública tomó posesión del edificio. ¿Han cesado los fenómenos? ¿O simplemente han pasado desapercibidos, ocultos tras un velo de secretismo inaccesible? El contraste entre el bullicio y la actividad paranormal del pasado y la calma actual es en sí mismo un enigma digno de ser explorado. El edificio de Mesones no es solo un edificio administrativo, es un testimonio vivo de una historia turbulenta, un punto de encuentro entre lo terrenal y lo espectral que ha cautivado investigadores. Alimentado leyendas urbanas y dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo granadino. Un recordatorio constante de que algunos lugares están marcados por la oscuridad y que algunos espíritus nunca descansan en paz. El Cortijo Jurado. Un esqueleto de secretos y terror en las afueras de Málaga Campanillas, Málaga, Pieix. La carretera de Campanillas es una arteria vital que conecta Málaga con el interior, pero a la altura del Cortijo Jurado, algo se siente diferente. Una tensión palpable, un silencio opresivo que hace que incluso el sol parezca esquivar el lugar. Abandonado desde hace décadas, este imponente edificio, con sus 365 ventanas que miran al vacío y su arquitectura decadente, es mucho más que una ruina. Es un portal a una historia oscura, un eco de horrores que aún resuenan en la tierra. Durante años ha sido objeto de cuentos de viejas, pero últimamente el Cortijo Jurado se ha convertido en una obsesión para los amantes del misterio y cazadores de lo paranormal, atraídos por las leyendas que lo envuelven como una mortaja. ¿Pero qué hay de cierto en estas historias? ¿Es este un lugar maldito o simplemente una víctima del tiempo y el abandono? De la pobreza al poder, la ascensión improbable de Manuel Agustín Heredia. La historia oficial nos habla de la familia Heredia, constructores de esta fastuosa residencia a mediados del siglo XIX. Manuel Agustín Heredia, el patriarca, supuestamente un hombre de negocios exitoso, levantó este complejo con una ostentación que desentonaba con su época. Pero las sombras se ciernen sobre sus orígenes. Los rumores, y ahora algunos investigadores, sugieren una versión más turbulenta, un joven huérfano y desempleado llegado a Málaga sin nada en 1801. Como un chico de 15 años pudo escalar tan rápidamente hasta acumular la fortuna necesaria para construir semejante palacio. La respuesta, según cuenta la leyenda, se encuentra en el contrabando. Heredia, con una audacia y astucia inusuales, se adentró en los peligrosos caminos del comercio ilegal a través de Gibraltar. Allí forjó alianzas, acumuló riqueza y conoció a un hombre que sería su compañero inseparable. Martín Larios, cuyo nombre resuena aún hoy en la historia de Málaga. Pero esta aventura también tendría su precio: el cortijo como prisión, rituales satánicos bajo tierra. La belleza exterior del Cortijo Jurado esconde una verdad inquietante. No fue concebido como un lugar de descanso y placer, sino como una fortaleza, un centro de operaciones para actividades oscuras. Las historias hablan de una red laberíntica de túneles que se extienden bajo la casa y el terreno circundante, conectándola con puntos estratégicos desconocidos. Estos no eran pasillos para pasear, eran caminos hacia cámaras secretas, lugares donde la élite malagueña, en sus momentos más sombríos, habría llevado a cabo rituales satánicos y sacrificios humanos. Imaginemos invitados de alta sociedad acudiendo al cortijo bajo el pretexto de una fiesta elegante, siendo conducidos hacia las profundidades de la tierra, donde presenciarían escenas que desafiarían toda comprensión humana. Cadáveres arrojados a los ríos cercanos, sus gritos silenciados por la noche y la complicidad del silencio. El testimonio de Manuel Martín, un viaje al infierno subterráneo folio.
En 1932, un grupo de jóvenes audaces, impulsados por la curiosidad y el deseo de desentrañar los misterios del cortijo, se aventuró a colarse en el edificio. Uno de ellos, Manuel Martín, tropezó con una abertura oculta y cayó al vacío, aterrizando en una caverna oscura y húmeda. Lo que encontró allí lo marcó para siempre: túneles infinitos, salas repletas de huesos humanos, extraños instrumentos de tortura y una imponente puerta de metal cerrada con llave. Aparentemente conectada directamente a la mansión Larios, su relato, aunque desacreditado por muchos, ha alimentado aún más las leyendas y ha despertado un miedo ancestral en aquellos que se atreven a acercarse al cortijo jurado. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Con qué horrores se topó Manuel Martín en la oscuridad? Misterios sin resolver, desapariciones, muertes y manuscritos malditos. La historia del cortijo está teñida de sangre y tragedia. En el siglo XX, los rumores sobre desapariciones de niñas que terminaban junto al río cercano se volvieron persistentes. Aunque nunca se pudo probar una conexión directa, la sombra de la sospecha siempre planeó sobre Heredia y sus asociados. Más tarde, en la década de 1990, adolescentes con tableros de Ouija afirmaron haber contactado con espíritus atrapados entre las paredes del cortijo, revelando nombres y localizaciones de tumbas olvidadas. ¿Eran simples bromas o acaso se estaban abriendo una puerta a un mundo invisible? Una puesta en venta frustrada y el manuscrito apocalíptico. En 2015, la propiedad fue puesta a la venta por una astronómica suma de 16 millones de euros. El proyecto: convertir el cortijo en un lujoso hotel con más de 200 habitaciones. Pero los compradores potenciales se desvanecieron misteriosamente, alimentando las habladurías sobre una maldición ancestral. La razón, según fuentes cercanas a la negociación, reside en un manuscrito antiguo descubierto durante unas renovaciones en 2014. Un texto críptico y perturbador que contenía una única frase: la pesadilla viene, todos morirán. Todos morirán. Más que solo leyendas, evidencia de actividad paranormal. Los escépticos pueden descartar todo como superstición, pero los investigadores paranormales han encontrado evidencia inquietante. Mediciones de campos electromagnéticos anómalos, fotografías con orbes y neblinas inexplicables, psicofonías que captan susurros y gritos desgarradores, todos apuntan a una actividad sobrenatural intensa dentro del cortijo jurado. Médiums de renombre han reportado colapsos físicos y emocionales al intentar adentrarse en el edificio, abrumados por una sensación de opresión y temor absoluto. Algunos recomiendan evitar este lugar como sea posible, temiendo despertar fuerzas que es mejor dejar dormidas. El futuro del cortijo jurado, renacer o condena, hoy el cortijo jurado se alza como un monumento a los secretos oscuros de Málaga. ¿Será posible exorcizar su pasado y convertirlo en un lugar de paz y prosperidad? ¿O está condenado a permanecer para siempre como un esqueleto de horrores, un recordatorio constante de las sombras que acechan bajo la superficie? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el cortijo jurado seguirá cautivando e inquietando a aquellos que se atrevan a escuchar sus silenciosas historias. Y quizás, si prestas atención, puedas oír también los gritos que aún resuenan en la oscuridad. El cortijo jurado, donde la riqueza se convirtió en maldición. Campanillas, Málaga. Si crees que los fantasmas son cuentos de viejas, prepárate para replantearte todo lo que sabes. A pocos kilómetros de la bulliciosa Málaga se alza una silueta imponente y desolada: el cortijo jurado. No es solo un edificio abandonado,
es una puerta a un mundo donde los secretos más oscuros de Andalucía parecen cobrar vida. Durante décadas, este cortijo ha sido objeto de murmullos, leyendas y para algunos, experiencias inexplicables que desafían la lógica. Historias de secuestros, torturas y rituales satánicos se entrelazan con fenómenos paranormales que han atormentado a generaciones de vecinos e investigadores. La atmósfera aquí es espesa, cargada de una energía palpable que te eriza la piel. El auge y la caída de los gigantes industriales. La historia del Cortijo Jurado está íntimamente ligada al auge de dos nombres que marcaron el devenir económico de Málaga: Manuel Agustín Heredia Martínez y Martín Larios y Herreros. Heredia, un hombre que llegó a la ciudad con poco más que ambición y una inteligencia desmesurada, construyó un imperio siderúrgico y textil que lo catapultó a la élite del siglo XIX. Con su fortuna mandó construir este coloso entre 1830 y 1850, un complejo agrícola y residencial de dimensiones impresionantes. Se dice que el cortijo ostentaba una extravagante cantidad de ventanas, 365, una por cada día del año, un símbolo de la riqueza y el poderío de los Heredia. La arquitectura neogótica con sus gárgolas y vidrieras solo contribuía a crear una atmósfera misteriosa que hoy en día parece presagiar su trágico destino. Pero el poder es efímero. Las generaciones posteriores no lograron mantener la prosperidad de su antecesor, y en 1925 el Cortijo Jurado pasó a manos de Martín Larios, otro titán industrial con quien Heredia había mantenido una relación compleja. Un baile entre colaboración y rivalidad que alimentó las teorías sobre secretos compartidos y disputas ocultas o ontas. La red escondida bajo la piedra, pero es en la leyenda negra donde el Cortijo Jurado realmente se distingue. La historia más persistente, la que susurra con más fuerza a través de las ruinas, habla de una red intrincada de túneles secretos que conectan el cortijo con propiedades vecinas e incluso con la costa. Estos no son simples pasadizos. Según los relatos, servían como rutas para un propósito mucho más siniestro. La historia cuenta que jóvenes, principalmente mujeres de familias humildes, eran secuestradas y llevadas a cámaras ocultas bajo el cortijo. Allí se dice que eran sometidas a rituales macabros, orquestados por miembros de la élite malagueña, en una práctica de magia oscura y adoctrinamiento satánico. Los túneles, según los testimonios, eran un laberinto diseñado para mantener a las víctimas prisioneras, un infierno subterráneo donde la esperanza se extinguía lentamente. Un legado de ecos paranormales. A lo largo de los años, el cortijo ha sido testigo de innumerables relatos inexplicables, luces que parpadean en ventanas vacías, susurros fantasmales que resuenan en las paredes, figuras sombrías que se mueven entre las ruinas. Incluso trabajadores y vecinos han relatado extraños sucesos, como objetos que se mueven solos o la sensación de ser observados por una presencia invisible. La familia Vega Jurado, propietaria del cortijo desde 1975, no escapó a estas experiencias. Aunque el acceso al cortijo está restringido, los pocos que han osado adentrarse en sus entrañas regresan con historias escalofriantes. La decadencia y el abandono parecen haber intensificado la energía negativa, convirtiendo el cortijo jurado en un imán para lo paranormal. ¿Es una leyenda o hay algo más? El cortijo jurado es más que un simple edificio abandonado. Es un símbolo de la ambición desmedida, los secretos ocultos y las consecuencias devastadoras del poder sin control. Ya sea que creas en fantasmas o no, es innegable que este lugar posee una atmósfera inquietante que te dejará con escalofríos. El cortijo jurado sigue erguido, guardando celosamente sus oscuros secretos, esperando a aquellos que se atrevan a escuchar
y quizás a ser escuchados por los ecos de un pasado turbulento.